conmemoraciones por los 80 años de la entrega del Premio Nobel a Mistral. Radio Universidad de Chile, el Archivo Central Andrés Bello y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones se unen para conversar con expertas y expertos en la obra y legado mistraliano. Agenda Mistral 2025, desde la Universidad de Chile, sembrando América en el mundo. Cada semana, los jueves a las 15 horas, por el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Son las 8:34 en este viernes 5 de diciembre, día bastante caluroso en la zona central y con muchos temas que hablar en la política contingente, en la política internacional también. Como cada mañana con nuestra editora general Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Tenemos en el estudio acá a nuestro histórico panelista y por primera vez podemos decir diputado electo de la República, pero no lo habíamos tenido aquí en el panel desde la elección pasada, Marcos Barraza, militante del Partido Comunista. Bienvenido, Marcos, gracias por estar acá. Buenos días, Patricio, buenos días, Monse, muchas gracias. Buenos días. Y tenemos también a la colega de profesión, pues, ex ministra de Estado, fue ministra de Deportes del segundo gobierno del presidente Piñera, y integrante del Centro de Estudios Horizontal, Pauline Cantor. Bienvenida, Pauline. Pato. Bienvenida. Sí. Bueno, bienvenida nuevamente, Pauline, Marcos. Quedan 9 días para la elección y hemos tenido harto esta semana. Hemos tenido debate, hemos tenido una situación ahí en la frontera donde hay versiones encontradas entre el gobernador, el gobierno, el oficialismo, y hemos tenido también el tema de los campamentos, ¿no?, que han marcado probablemente la última semana o la penúltima semana ya de campaña. Quería partir, Marcos, preguntándote cómo lo has visto en el caso de Janet Jara. Para quienes les gusta el fútbol, probablemente les haga sentido la metáfora de un partido que está al minuto 85 y donde José Antonio Kast va ganando 3-0 y está tratando ahí de hacer tiempo para que termine luego el partido, que sea el pitazo final. Y Janet Jara está tratando de hacer todos los esfuerzos para darlo vuelta, ¿no? Incluyendo ahí fabricarse algún penal, con todas las estrategias que eso implica. ¿Cómo lo analizas y si crees que el debate, por ejemplo, y el que viene ahora el martes, puede incidir? ¿Cómo lo estás viendo tú? Además, siendo alguien cercano a la candidata. Yo creo que el partido es más largo que solo 3 minutos. Janet Jara logró imponerse de manera amplia y holgada en las primarias presidenciales, con un 60%, antecedida de una reforma en pensiones que nadie daba por capacidad de concretarse. Y lo destaco porque es parte de los atributos y cualidades de Janet Jara, generar condiciones de acuerdo, de triunfo, más allá de las condiciones adversas que puedan existir. En la primera vuelta presidencial, Janet Jara fue la candidata más votada. Y el 50% de las chilenas y los chilenos no optaron ni se inclinaron ni por Janet Jara ni por el candidato de la extrema derecha. Solo el 50,03% optó por Janet Jara y por el candidato de la extrema derecha. Y Janet Jara fue la que encabezó con un 26%. Es muy notorio el ruido social que hace, la negativa del candidato de la extrema derecha a debatir y a establecer posiciones concretas respecto de los grandes temas que tiene Chile. Los evitó en materia de migraciones con un relato confuso, váyanse para que vuelvan. No estableció posiciones en materias centrales,
por ejemplo, sobre los derechos sobre las mujeres. En el primer debate presidencial, él claramente cuestionó el uso de la píldora del día después como política pública y ha evitado cualquier planteamiento que sea complejo porque sabe que le resta votos. Yo creo que el panel del foro presidencial de Archie fue muy ilustrativo para un importante sector de la ciudadanía respecto de los riesgos que encierra Kast. Riesgos que no tienen que ver solo con una táctica electoral, porque uno podría restringir el debate a silencios y a ambivalencias, a ambigüedades, a la no toma de posiciones, esto que se traduce en el depende constante como concepto, solo como una táctica electoral, pero yo creo que ilustra sobre el carácter autocrático de un posible gobierno de Kast y de la extrema derecha, de negativa a conectarse con la ciudadanía, a rendir cuentas, Sí. a plantear puntos de vista. Sí, ahí, Paulín, uno entiende, creo que los cuatro entendemos lo mismo. No estoy hablando por ti, por favor, pero digo, pienso, ahí dime tú. Los cuatro entendemos lo mismo, que es que la estrategia de Kast parte del supuesto de que tiene ventaja, ¿no? Entonces, que como tiene ventaja, lo recomendable en su caso sería ser lo más neutro y correr la menor cantidad de riesgos posibles. De alguna manera, esto que yo señalo es refrendado, por ejemplo, en una entrevista que se publicó ayer en un medio a Marco Colodro, ¿no? Que él hacía el análisis de que lo que estaba haciendo Kast estaba bien porque si tiene ventaja, mejor que no se arriesgue. Pero también está la percepción de que en el último debate de Archie eso fue más allá de lo razonable, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo así a modo de síntoma nomás para que tú lo puedas comentar, que es que algunos de los propios periodistas que participaron de ese debate luego criticaron públicamente al candidato por no contestar. De hecho, hay uno de ellos que se refirió a el modo en que se había desempeñado Kast durante el debate como una burla, ¿no? Lo cito textual. Desnudando una eventual no solamente estrategia, sino también una falta de consistencia, ¿no? Lo cual sería ya un indicio más preocupante para efectos del encabezamiento de un próximo gobierno. Espérate, ¿quién dijo lo de la burla? Matías del Río. Ah, ya. Matías del Río. ¿Cómo ves aquello? Porque me da la impresión que esta semana ya las críticas no provienen solamente de los adversarios políticos del candidato, sino que es más transversal, ¿no? A ver, yo creo primero que es complejo cuando tú ya estás, ¿cierto?, en la recta final y vas de líder, vas, digamos, ¿cierto?, ganando las encuestas y, digamos, todos los cálculos que se hacen, ¿cierto?, lo dan de ganador. Y por lo tanto tú dices, ¿cómo yo necesito, ¿cierto?, mantener esta posición? Y estás ahí como en la cuerda floja y que no te quieres caer para ni un lado. Y en eso yo coincido con Colodro, porque yo creo que al final tú lo que buscas ahí es no cometer ciertos errores. Efectivamente, de repente uno se puede pasar un poquito para el lado de un poquito mucha vaguedad, pero se entiende. Entonces yo creo que son formas de enfrentar esta segunda vuelta muy distintas, ¿cierto?, de una candidata que va atrás, que va perdiendo, que tiene, ¿cierto?, toda la carga de un gobierno lleno de errores y que la gente no quiere la continuidad, y de un candidato que va ganando y dice, a ver, yo tengo que seguir acá en lo mío en estas últimas 2 semanas que quedan, y tú tratas, ¿cierto?, de alguna manera de ir también ampliando tu base. Entonces, la verdad es que a mí por lo menos no me preocupó el tema del debate. Yo creo que a veces son temas que se quedan más bien en la élite. En la élite muestra más, ¿cierto?, también más intelectual en términos de que se analiza todo, pensamos todo, si lo dijo de una forma, si lo dijo de otra. Y la ciudadanía generalmente escucha estas cosas de forma muy distinta, no con el mismo detalle en que nosotros evaluamos cada una de las frases, se queda como con sensaciones. Y yo también creo que ya la gran mayoría de los chilenos su voto lo tiene decidido. Así, yo no creo acá que sean muchos los que estén pensando que van a votar el día domingo. Entonces,
Obviamente uno no puede decir, uno hasta que la carrera no esté ganada, y sobre todo como deportista, hasta que no se cruce esa meta, no se puede adelantar nada en un 100%. Pero ya hay bastante seguridad, hay bastante confianza, cierto, de que Kast será el próximo presidente. Y tú ves también todos los acercamientos que se han ido generando dentro de republicanos con Chile Vamos. Hoy día venía ahí en un titular grande en el diario del trabajo que ya se está haciendo con la UDI, que al final son partidos bastante cercanos en términos que gran parte de los republicanos vienen de la UDI. Y cómo ya esos equipos están empezando a trabajar ya con miras a integrar, ¿cierto?, un futuro gobierno. Entonces, la verdad es que a mí no me preocupa en ese sentido de lo que puede incidir o no, porque yo creo que es muy bajo los debates que vienen. Tenemos el debate, ¿cierto?, de Anatel el próximo martes. Yo creo que probablemente debería tener una alta sintonía, pero yo creo que no necesariamente ya para definir el voto. Yo creo que esas posturas ya están definidas. Yo creo que es más bien cómo se van, la gente se entretiene y le gusta esto. Yo creo que es muy distinto cuando tienes un panel de 8 candidatos, ¿cierto? Es cómo se responden, cómo se enfrentan, cómo salen de la respuesta. Pero yo creo que a estas alturas nadie está esperando de un debate así que te digan exactos los pasos a seguir, qué va a ser. Yo creo que los grandes trazados y lineamientos ya están dichos. Sí, pues bueno, está la audiencia de Archie en este caso, que fueron más de 4 millones o 5 millones de personas. Casi 5. Sí, y la de Anatel, pero también está lo que se replica luego en redes sociales, porque puede llegar probablemente a un público más despolitizado o que quizás no tiene su decisión tomada a través de TikTok, por ejemplo, ¿no?, que es una red social que usan harto los jóvenes. Marco, yendo o volviendo al tema de la estrategia de campaña en el caso de Janet Jara sobre Kast, bueno, podemos hablar también, y a propósito de lo que decía Pauline, se han escrito hartos artículos sobre los equipos que está armando José Antonio Kast. Hoy día viene, por ejemplo, en la prensa el posible canciller de José Antonio Kast, el exdiputado Darío Paya. Es algo que está siguiendo su curso, ¿no? Pero volviendo a la elección, porque primero la elección hay que ganarla, ¿no? Se tiene que producir. ¿Cómo ves la estrategia de Janet Jara, que ha sido cuestionada por algunos integrantes del socialismo democrático, que plantean que ser tan confrontacional de repente puede espantar quizás al elector? Estoy haciendo una paráfrasis, ¿no? En el debate de Archie se vio muy claro esta estrategia. A mí en lo personal no me gusta mucho esto de las peleas. Me pareció a ratos ver una suerte de panel de sin filtros en el debate. Yo no sé si ese sea un tono que a la gente le agrade. Ayer, por ejemplo, Pablo Rodríguez del Instituto de Libertad decía, en realidad no fue un debate lo que ocurrió en Archie. ¿Cómo ves ese tono de Janet Jara? ¿Crees que le puede rendir fruto? O quizás hay quienes dicen, por otro lado, debió haber empezado antes con esta estrategia de confrontar a José Antonio Kast. A ver, lo primero es que yo tengo la impresión de que si hay mucha gente que toma sus decisiones electorales, y como lo muestran la mayoría de los estudios de opinión, cualitativos y cuantitativos, las últimas incluso 3 días de la elección. Esto de que la gente, la mayoría tiene su decisión adoptada, es bien relativo. Mucha gente toma la decisión incluso a boca de urnas. Pero así más o menos, ¿qué porcentaje sería, Marco? El 20% de la población. Entonces, el partido está aún abierto y Janet ha ido creciendo en la sumatoria de adhesiones. Y creo que principalmente por las propias debilidades del candidato de extrema derecha. Creo que hay 2 formas de evaluar el foro del día martes, si no me equivoco. Por un lado, la masiva audiencia que tuvo, del orden de 5 millones de personas, que evidentemente replica hacia otras personas,
Se transmitió por 1000 radios. Sí, que tuvo fue muy una llegada escuchado, muy masiva. visto, Sí. tanto por radios como por internet, digamos, por plataforma nauta. Pero también por los hechos comunicacionales que connota. Y creo que quedó de manifiesto en el debate presidencial que el principal asesor económico de José Antonio Kast es uno de los grandes responsables de la colusión de los pollos y las farmacias en Chile. Y eso no creo que pase inadvertido para un sector importante de la población. Y para un sector importante de la población que no votó ni por Janet Jara ni por Kast en la primera vuelta presidencial. Y estamos hablando precisamente, a ver, ¿cómo uno caracteriza al universo social que no optó por ninguna de las dos opciones en segunda vuelta en la primera vuelta? Como un universo que espera respuestas concretas, no soluciones vía eslóganes. Y claramente el candidato a la extrema derecha del fanatismo no fue capaz de plantear soluciones concretas para problemas concretos. Ahí, Y más bien sí. respaldó tajantemente al responsable de la colusión de los pollos y de las farmacias, mostrando una debilidad ética muy importante. Ahora, desde el punto de vista de la estrategia para el debate, yo creo que Janet logró algo que es un balance adecuado. Confrontar ideas y proponer. Y tomar posición taxativa. Por ejemplo, respecto de el eventual indulto a Krasnov y a los violadores de derechos humanos. Ella fue muy contundente en señalar que no va a propiciar ningún tipo de indulto, porque no está por ser indulgente o contemplativa con ningún tipo de delincuencia. Y yo creo que eso tiene un impacto en la ciudadanía. Sí. Polín, no es exigible la precisión, especialmente en los temas que el mismo candidato ha señalado como centrales. Yo lo comentaba ayer, así que si me permiten lo repito, pero como tú no estabas ayer, te lo digo. El domingo 26 de octubre, en el debate de Canal 13 de primera vuelta, el candidato Kast habló del avión de 100 personas diarias, del charter de los 100 millones de pesos, y que las personas iban a colaborar con el pasaje de salida. Esto para efectos de las políticas de expulsión, ¿no? 35 días después planteó que no los iba a expulsar, sino que los iba a invitar, que iba a hablar con los empleadores y que los empleadores le iban a pagar el pasaje a las personas que iban a expulsar. O sea, dijo dos cosas completamente distintas con un poquito más de un mes de diferencia. Ahí, siendo el mismo candidato el que ha puesto ese tema como un tema central para su periodo presidencial, ¿no deberíamos esperar de él más consistencia en el planteamiento? A ver, yo creo que acá una cosa y todos sabemos, y Marco también mejor que nadie de esta mesa hasta ahora, es que tuvo recién una elección, que una cosa es mientras, ¿cierto?, tú eres candidato, y otra cosa después es lo que puedes hacer de verdad cuando ya estés en el cargo. Entonces yo creo que hay ideas que se tiran sobre la mesa, que se plantean, que después eso genera análisis, ¿cierto? Se toma el guante, se recoge, las personas ven y el resto, como todos nosotros, ¿cierto? Analizamos si es viable, si no es viable. Entonces yo creo que también ciertas cosas, el poder madurarlas, el ver si hacen sentido, si no hace sentido, es positivo. Yo creo que eso te muestra al revés, una cierta apertura a decir, a ver, acá hay cosas que a lo mejor nosotros pensamos, pero que se pueden mejorar. Yo creo que acá la clave tiene que ver con el foco, en las prioridades que tú le vas a dar y que hoy día son lo más importante para los chilenos, y por eso va liderando, ¿cierto?, José Antonio Kast, que es respecto del tema de seguridad, que es yo creo que el gran tema que hoy día tiene, digamos, a todos los chilenos preocupados. Lo que queremos todos es vivir en un país en paz. Después el tema del empleo, del trabajo. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes talones de Aquiles que tiene, ¿cierto?, la otra candidata, fue ministra del Trabajo, y hoy la verdad que uno de los temas gravísimos que tenemos en este país también es la falta de empleo. Tú ves a la gente joven saliendo a buscar trabajo y no encuentra, y pasan meses. Entonces yo creo, y eso digamos tiene que ver con todo, como tú, digamos, los incentivos que le pones, ¿cierto?, a la economía para poder crecer, para poder traer mayor inversión.
Entonces yo creo que acá lo que importa y en qué confía la gente. Dice, acá yo tengo una persona, tengo un candidato, un futuro presidente, ¿cierto? Que tiene tiene puestas las prioridades en las cosas que a mí me importan. Seguridad primero, ¿cierto? Empleo y crecimiento, una mejor economía con mejores incentivos. Y por otro lado, dos temas que en esta elección han estado un poquito más en segundo plano, pero que son muy relevantes, que es la educación. Si nosotros la caída que hemos estado vivenciando en esta última década, la destrucción de la educación escolar en Chile pública es feroz. Así, de verdad, uno dice acá, digamos, el actual gobierno y sus líderes dieron la pelea por algo y que justamente cuando llegaron al poder no han sido capaces de hacer nada que de verdad le ponga el foco a mejorar la calidad de la educación de los niños. Sí, pero ahí, Paulina, entonces lo que tú estás queriendo decir es que Kast dice en campaña, porque en campaña se dice, ¿no?, que va a expulsar a los migrantes, pero que en rigor probablemente no lo va a poder hacer. Eso es lo que... Yo lo que digo es que yo creo que uno pone siempre en campaña el deseo ideal, que es lo que le gustaría hacer. Pero después la realidad te dice, a ver, me tengo que ajustar a esto. ¿Cómo lo hago de la mejor forma para poder efectivamente que aquellos migrantes que están acá en Chile en forma irregular, que además han cometido delitos, cómo los saco del país? Entonces ahí tienes que empezar a buscar todos los canales, hacer los esfuerzos, tener las conversaciones, ver cómo protegemos la frontera. Mira lo que ha pasado ahora igual, ya con saber que Kast probablemente será el próximo presidente de Chile, ya hay varios que vimos todo el problema en la frontera norte, ¿cierto? ¿Cómo están tratando de salir del país? Es decir, las señales, la forma en que tú hablas y que tú dices los discursos es relevante en términos de lo que pasa. Y lo que voy a decir ahora no es que yo defienda al presidente Trump, porque no me gusta para nada. Es la antítesis de lo que yo puedo querer de una persona, y no me gusta ni como ser humano, nada. Pero sus palabras, la forma en que él ha enfrentado el tema, evidentemente que ha bajado la cantidad de migrantes irregulares en Estados Unidos. Gente que dice, yo ya no quiero ir a ese país, yo no lo voy a pasar bien ahí porque no están dadas las condiciones para que alguien que no tenga papeles pueda vivir en paz. Prefiero vivir en mi país, pero no vivir en un país que me persiguen por no tener los papeles. Entonces a eso es lo que voy yo, que al final los discursos y la forma en que tú lo planteas tiene efectos. Entonces yo creo que si pescamos todas las campañas de todos los diputados y después hacemos un fact-check al terminar sus periodos, probablemente vamos a encontrar una cantidad de contradicciones que no lo vamos a poder creer, porque probablemente prometieron una cantidad de cosas que después no lograron hacer y otras que ni siquiera las votaron de acuerdo a lo que prometieron. Entonces, tenemos ese problema que es parte de, son las reglas del juego. Sí, ahí Marco, ya yendo al tema migratorio, que es uno de los que ha marcado también esta semana, ¿cómo ves lo que plantea Pauline en el sentido de, más allá de un anuncio concreto, la señal que se da? En el debate, por ejemplo, se le preguntó a José Antonio Kast qué va a pasar con los niños, hijos de migrantes en situación de irregularidad. Se le preguntó también por la posición que ha marcado la Iglesia en esto, y él dejó entrever que era partidario de que se abriera una discusión sobre la legalidad o la calidad de ciudadano de un niño hijo de migrante, ¿no? El ius soli, en el fondo, que son propuestas que, como dice Pauline, también van en una línea y marcan cierta señal o desincentivan, por ejemplo, que migrantes quieran venir al país. Y por otro lado, bueno, tu candidata habló del tema del enrolamiento, no necesariamente de la regularización, de hecho ella hizo la distinción. Hizo la distinción, dijo quienes entren por la ventana no necesariamente se les va a premiar con una regularización, ¿no? A ver, lo primero que yo creo es que el debate de migraciones tiene que ser tratado con máxima responsabilidad y propuestas reales, no con discursos fantasiosos.
El candidato de la extrema derecha ha sido altamente inconsistente. Hay un video que está en las redes sociales donde él invita a migrantes venezolanos a abandonar el país voluntariamente y a que vuelvan voluntariamente. La puerta giratoria de la migración. En los hechos eso es lo que está propiciando. Porque sabe que su propuesta es altamente inconsistente, no es practicable. Sabe que ha utilizado el problema de la migración en términos de manipulación política, porque es un agobio social, sin duda. El sistema público está saturado por la demanda de la población migrante y hay una porción importante de delitos de connotación severa y grave que están asociados a un porcentaje pequeño, pero al fin y al cabo de población migrante. Y ese es un dato de realidad que agobia. Pero las respuestas ambivalentes, confusas, sin criterio de realidad, porque esto de que vamos a expulsar vía charter, serían 9 años de expulsiones, 9, si no me equivoco, vuelos diarios de manera ininterrumpida, 300 millones de dólares, no se condice ni con las prioridades nacionales. Entonces, claramente es un discurso manipulativo, que hace presa del miedo que tiene la ciudadanía respecto a insatisfacciones muy reales, pero claramente también la ciudadanía no es tonta. La ciudadanía sabe distinguir entre discursos reales y discursos fantasiosos, y discursos que apelan a temores que no son, que atizan los conflictos sociales. Sin ir más lejos, Republicanos es el principal responsable de esta pseudocrisis en materia migratoria en la frontera. Los mismos datos de migraciones muestran que no es tal el desbande de personas que están presionando en la frontera, y es más bien un artilugio comunicacional del gobernador, que es de extrema derecha, de Arica, del propio candidato de la extrema derecha y de sus parlamentarios electos. Lo responsable en este caso es tener una posición concreta, y esa posición concreta es claramente impedir el ingreso de mayores flujos de migrantes irregulares. En ello, las propuestas de Janet Jara son claras en materia de la muralla digital, de incrementar los controles, de crear una policía especial de seguridad pública asociada a la migración, de utilizar las Fuerzas Armadas en los controles fronterizos. O sea, son medidas concretas. Y son medidas concretas también el enrolamiento y la expulsión de todo aquel que haya ingresado de manera irregular o que haya cometido algún tipo de delito. Ahora, con parámetros también civilizatorios. Fíjense ustedes, el candidato de extrema derecha, frente al debate sobre la niñez, lo que él piensa realmente es que los niños no tienen derechos y que son niños de segunda generación. Los de migrantes irregulares, sí. Si me apuran, su posición frente a, pero Marco, entonces, al programa de educación para niños trans, así también lo refleja. Y es la misma derecha la que rechazó el programa en la discusión presupuestaria del presupuesto de la Nación. Respecto de la PGU, también, claramente, más allá de que haya establecido un eslogan "Te amo PGU", que es falso, su propósito es eliminar 6.000 millones de dólares y la PGU vale 6.700 millones de dólares. Entonces, claramente tenemos un candidato que lo que no dice es más grave que lo que dice. Sin ir más lejos, si me apuran, en el debate presidencial de Archie, respecto de las 40 horas, dijo: ustedes saben cómo la votamos. Y rechazaron las 40 horas. Su diputado, el diputado Mesa, planteó en un debate en Estado Nacional la posibilidad de votar en contra nuevamente si se reabre el debate en materia de 40 horas. Entonces, sí, lo que no se dice es más grave que lo que se dice. El depende, que es el concepto que acuñó, es claramente peligrosísimo desde el punto de vista de la convivencia y la paz social. Sí, bueno, eso, muchos de los temas que menciona Marcos dependen del Congreso, que están bien equilibrados. Hay una bancada también del Partido de la Gente que no sabemos bien para dónde se va a inclinar, así que es algo que uno no puede presumir de antemano. Se inclina como bancada para un lado. Claro, también. Sí.
Bueno, y si van a actuar como bancada Eso. también. exactamente. Sí. Vamos a una pausa. A la vuelta les propongo que hablemos de vivienda, que es otro de los temas que ha marcado la semana. Esta expropiación parcial de la toma de San Antonio. Ha habido varias reacciones desde el gobierno. Ahí el ministro Montes ha aclarado, por ejemplo, de dónde van a sacar los recursos, que son 11.000 millones de pesos, no es una cifra menor. Por otro lado, ha habido pronunciamientos de la Cámara Chilena de la Construcción, que ha criticado este anuncio, y también desde la oposición, que hablan de esta idea de saltarse la fila, ¿no? Que efectivamente en la región de Valparaíso hay una crisis de vivienda, muchas personas que postulan también para tener una vivienda y no lo han logrado en años, y ocurre esto como señal, se ha cuestionado también desde la oposición. Vamos a un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Sala Máster de Radio Universidad de Chile les invitan nuevamente a disfrutar todo el talento de dos reconocidos músicos y guitarristas nacionales, Horacio Salinas y Romilio Orellana, el próximo jueves 8 de enero de 2026 a las 19:30 horas. Viviremos un encuentro único donde dos guitarras dialogarán con una profundidad y una riqueza sonora excepcionales. Les dejamos invitados e invitadas a disfrutar los sonidos de Horacio Salinas y Romilio Orellana en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Jueves 8 de enero, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Más información en www.salamaster.cl. Perdidos en el espacio, 30 años al aire. Músicas raras, raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos.
Son las 9:08, voy a decir lo mismo que dije antes de salir al aire, que el tema de las tomas es un gran tema y es complejo. La toma de San Antonio en particular tiene todas las consideraciones que planteaba Monse, Polín, Marcos antes de la pausa, los pronunciamientos que ha habido. Pero obviamente este caso puntual es indicador de ese cuadro más general también, ¿no? Donde, entre otras cosas, efectivamente está la especulación de los privados. Por ejemplo, los comités de la toma de San Antonio denunciaban ayer que en su origen, hay que recordar que este terreno empezó a ser ocupado ilegalmente recién el año 2009. Esto ocurrió por una iniciativa de ellos lo que denuncian es que ocurrió por una iniciativa de los propios propietarios del terreno. Yo escuché a los vecinos que ellos les invitaron para que se establecieran ahí con el propósito de generar juntos una estrategia que permitiera transformar eso no en una toma, sino en una suerte de población, de villa o de algo por el estilo, pero bueno, luego tuvo el derrotero que tuvo. Oye, hay que recordar que la semana inició con otra situación en una toma, la del Cerro 18. Sí, acá en que Santiago. También fue desalojado en la comuna de Lo Barnechea. Sí, menciono como elemento de contexto además que la región de Valparaíso es la que tiene más campamentos en todo Chile. Están los de San Antonio, pero por ejemplo, Polín, Marcos, en los cerros de Viña del Mar hay varias tomas muy grandes. Está la Manuel Bustos, la Felipe Camiroaga. Y entonces son varios los factores que se entrelazan. Nosotros ayer entrevistábamos a una especialista en la materia, procurando precisamente que nos llevara al tema más estructural o más de fondo, que es la profesora Yarna Contreras de nuestra universidad, y que señalaba, por ejemplo, que había efectivamente un problema con el descalce entre la oferta y la demanda, que es una de las situaciones que está provocando lo que conocemos hoy día. No olvidar, y aquí me callo y les devuelvo la palabra a nuestros panelistas, no olvidar que la economía chilena, críticas más, críticas menos, está mucho mejor que hace 25 años atrás o que hace 20 años atrás, pero que sin embargo hay muchas más personas que viven precariamente que lo que vivían antes. Según el último catastro de Techo Chile, 350.000 personas en 1.400 campamentos son los que actualmente viven en esas condiciones en nuestro país. Marcos Barraza. Mira, yo creo que el problema del derecho a la vivienda sigue siendo un problema real en Chile. Que desafortunadamente las políticas públicas no logran resolver de manera oportuna. El catastro de techo habla de la cifra que tú señalaste de 350.000 personas, pero habla también el catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de más de 700.000 ausencias de viviendas por construir en Chile. Con el agravante de que hay vastos sectores de la población que quedan imposibilitados. Hay una franja de jóvenes que no accede a vivienda, producto que no califican ni para el registro social de hogares ni para los criterios leoninos de la banca privada. Están en una situación de no abordaje desde la política pública muy real y con postergación de proyectos de vida. Hoy día un arriendo, Polín, Marco, en la región metropolitana, un arriendo modesto, excede fácilmente el sueldo mínimo. Absolutamente. Sí. Absolutamente, es un mercado altamente privativo y eso tiene repercusiones en las condiciones de vida de las familias. O sea, así como existe el endeudamiento para pagar el arriendo, existe el endeudamiento para pagar las cuentas básicas como la luz, la energía, el agua. Entonces, evidentemente que mantener el plan de emergencia habitacional que el gobierno creó es una necesidad y una urgencia. El programa Janet Jara, así como se plantea un hipotecazo para jóvenes, y hace suya la propuesta de Evelyn Matei de pie cero en materia de financiamiento para hipoteca para jóvenes, también plantea la mantención del plan de emergencia habitacional y un banco de suelos desde el Estado, ante la imposibilidad de tener un banco de suelo más amplio que solo desde el Estado. Sí, ayer la profesora Contreras, Polín, Marco, criticaba la ausencia del Ministerio de Bienes Nacionales y decía que tenía que ser más activo el Estado a través de ese ministerio que tiene una cantidad importante de terrenos bajo su administración. Son muchos los terrenos del Estado que están subutilizados y que podrían ser la base de soluciones habitacionales de urgencia social, porque
la privación del derecho a la vivienda es la privación de un derecho fundamental. La familia lo que más agobia es la imposibilidad de realizar un proyecto propio como hogar ante la ausencia de una casa, de un departamento. Ahora, soluciones plenamente satisfactorias no existen. Yo creo que el gobierno acierta y es correcto en la solución que hace en la megatoma de San Antonio. Y lo que se busca es compatibilizar en la solución del gobierno el derecho a la vivienda, que es un derecho fundamental que tiene garantía constitucional, con el derecho a la propiedad privada. Y aquí esta toma tiene décadas de especulación del valor del suelo por parte de los privados. Tiene décadas de especulación del precio del suelo del metro cuadrado. Y la mayoría de las soluciones no vienen con prontitud y con celeridad producto de la especulación del metro cuadrado, del valor del metro cuadrado. Entonces, sí, el gobierno tiene que tener, o sea, yo creo que acierta en una solución que tiene dimensión jurídica, tiene dimensión social y tiene dimensión política. Dejar a merced de las circunstancias a miles de familias sería un despropósito. Sí, ahí, Polín, bueno, está el tema más estructural de la vivienda, la situación de los campamentos, que además, como lo hemos dicho en la semana, se mezcla con otros temas como el crimen organizado, la migración, digo, por separado, para que no se entienda mal. Evidentemente que cuando hay una cantidad de población que está en una situación de vulnerabilidad, evidentemente hay una relación con la escasez de vivienda, los campamentos, y por otro está el tema más puntual de la toma de San Antonio, porque lleva ya muchos años, hay una batalla judicial que también han librado los dueños de ese terreno, y están también estos argumentos en contra de lo que ha hecho el gobierno. Ya ahí Marco plantea lo que señala, o sea, cuál es su posición, pero también desde el otro lado, ayer lo decía Pablo Rodríguez del Instituto Libertad, el hecho de tomar esta decisión pareciera ser también una maniobra dilatoria para traspasarle esto al próximo gobierno. Y también está el argumento que yo planteaba antes de la pausa de saltarse la fila, ¿no? Como la percepción de injusticia respecto de quienes están utilizando ese lugar de manera ilegal o ilegítima, ¿no? ¿Cómo ves, Polín, el caso puntual y ya viendo obviamente a lo más estructural? A ver, yo creo que acá son varios ciertos temas. Obviamente que el tema de vivienda es un tema fundamental, ¿cierto?, para las personas. Y por lo tanto, a ver, si vamos primero al tema de la toma propiamente tal, yo creo que acá había una negligencia de parte del gobierno, del ministerio. Así, de verdad, yo creo que muchos de estos temas, a pesar de todo lo complejo, tienen que ver con gestión. Una de las cosas que es cierto que prometió el presidente Boric fue hacerse cargo de estos temas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Tienes que partir del día 1 pensando cómo le vas a buscar un hogar, una casa a esas personas. Tú no puedes seguir manteniendo, ¿cierto?, estas tomas eternamente. Tú tienes que buscar soluciones. Y esa solución en gran parte se da por gestión. Tienes el Ministerio de Bienes Nacionales. Hay terrenos. Hay un banco de terrenos que es bastante grande. Hoy día tienes soluciones de construcción de casas que son muchísimo más simples de lo que existían antiguamente en términos de los materiales, cómo se ensamblan, son casas que vienen prearmadas. Así, la verdad es que si tú miras lo que hay en la globalidad del mundo de soluciones habitacionales en términos de poder hacer un plan de gestión de el terreno, de la construcción de las casas, de poder buscar, yo creo que eso está. Acá hay mucha desidia. Es como seguir haciendo las cosas como se han hecho siempre. Es como que no estás aprovechando la tecnología, no estás aprovechando la innovación, no estás aprovechando nuevas formas en que tú tienes hoy día, porque normalmente, ¿cuál era el problema? Es uno, el terreno. Ya, en eso, el gobierno lo primero que tiene que hacer es decir, a ver, ¿cuáles son los terrenos que tengo? ¿Dónde están? ¿Cómo los armo? Armar rápidamente, licitar y ver cuántas, digamos, hogares pueden y casas pueden estar o departamentos pueden estar en esos terrenos y qué tipo de construcciones hoy día puedes acceder
que no accedías antes porque no estaba la tecnología, que en muchísimo menos tiempo logras resolverlo. Entonces, si es una prioridad, tú tienes que ver cuáles son los recursos que necesitas, darles prioridad a esos recursos y buscar la solución. Esto es algo que sabían que la Corte iba a fallar de esa forma, del desalojo. Entonces, la verdad es que yo creo que el gobierno lo único que ha hecho estos 4 años es simplemente chutear un problema del cual no querían hacerse cargo. Uno, por falta de capacidad de gestión de quien está a la cabeza. Así a mí realmente me llama la atención la gestión del ministro Montes. Así, para mí es ni siquiera para nota 1, es bajo 1. Así realmente vergonzoso en términos de darle solución a las personas. Lo mismo con todo lo que fue la reconstrucción de emergencia para los incendios. Así, yo no sé cómo las personas no están más enojadas respecto de la forma en que se ha abordado ese tema. Y por lo tanto yo creo que están encapsulados en seguir insistiendo en las mismas fórmulas. Y yo creo que hoy día y tú puedes planificarlo y gestionarlo mucho mejor, y yo espero que en un gobierno de Kast eso se resuelva de mucho mejor forma, porque de verdad es un problema básico, es urgente. Sí, ¿qué piensas, Pauline, que habría que hacer, o cuál deberían ser los ejes de una eventual política de vivienda del próximo gobierno, sea cual sea? Es que yo creo que acá también hay que separar, porque lo que hablaba Marco decía respecto de la juventud, del acceso, eso es un tema grande, importante, tiene mucho que ver eso también con la economía, porque cuando la economía va creciendo, también la oferta y las posibilidades, normalmente los precios también van bajando en términos de las tasas de interés, pero ese tiene toda una forma en que se tiene que abordar. Yo creo que no hay que mezclar eso con el problema que tenemos de las 350 o 400.000 personas hoy día que están sin hogar, los 1.400 campamentos. Yo creo que esos 1.400, tú tienes que trabajar ese número, y yo creo que efectivamente hay que partir con cada uno de ellos y viendo cuál es el terreno que el Estado puede poner, cuáles son los tipos de vivienda, el costo de ese tipo de vivienda, el tiempo que se demoran, ¿cierto?, en construirla, y ver cuánto de eso puede aportar el Estado, que probablemente va a ser un monto importante, y cuánto te pueden ir aportando las personas. Pero hay otra cosa que yo creo que es fundamental, que acá, y eso es transversal. Cuando parte una toma, es el momento en que tú tienes que desalojarla. Si cuando tú ya tienes 4, 5, 6 familias que están ahí, tienes que tener mano dura y no dejar que esa toma siga creciendo. Así, a mí me tocó ver de cerca cómo fue el problema de ahí, al lado del Cerro 18, la toma que partió. Y ahí esa toma se debería haber parado el del día 1, cuando llegaron 2 casas a haber desalojado. Pero cuando ya tiene 30, 40, 50 familias, ya cambia la cosa, porque ya tienes un problema social mayor. Entonces yo creo que ahí parte de lo que nos ha faltado es tener, digamos, la autoridad para no permitir que esa toma perdure. ¿Para qué decir en el norte, en Iquique? Entonces yo creo que acá, en algunos casos, a lo mejor es viable el tema, pero que se enrea con el tema comercial de la expropiación, del valor del terreno, cuál es el valor justo, cuál es el que no. Pero yo creo que es clave la fusión del Ministerio de Vivienda con Bienes Nacionales. Es un sinsentido es un gasto del Estado en replicar una cantidad de funciones. Entonces tú tienes plata del Estado que se gasta en forma muy ineficiente en cientos de funcionarios con trabajo, con pegas duplicadas, y que al final no se avanza porque necesitan... pero Paulina, digo, lo que tú estás diciendo entonces es que además hay que fusionar vivienda con bienes nacionales. Totalmente. Sí, Janet Jara también lo planteó. Sí, y Kast lo ha dicho, y es un sinsentido, porque al final tú tienes que, en este caso, sobre todo con la urgencia habitacional de Chile, eso tiene que trabajar de la mano. Sí, pues entonces, bueno, sí, Paulín, disculpa, para que alcancemos a tratar así muy brevemente el último tema, decir nomás que independientemente de las opiniones sobre los casos puntuales o sobre el fenómeno estructural, la situación existe y es visible. O sea, uno se encuentra, por ejemplo, caminando por la ciudad de Santiago,
en el bandejón central de la Alameda, en los parques, en las plazas, gente viviendo en carpas. Y es evidente que eso es en parte un problema de orden público, pero en parte también es un problema social, ¿no? Sí. Por eso bien breve, Marco, por eso las soluciones tienen que tener una dimensión social, una dimensión política y una dimensión jurídica. No basta abordarla desde un punto de vista en particular y creer que la solución es solo jurídica, que es solo hacer cumplir la ley, sin buscar soluciones reales y prácticas que compatibilicen el derecho de las personas y de las familias, fundamentalmente. Sí. Pero acá, Marco, el gobierno supo siempre que esto venía. Da cuenta de un déficit de vivienda, que es un déficit estructural. Y esto no se resuelve solo con eslóganes. O sea, quiero ser bien claro. No, se resuelve con buena gestión. Propone la fusión del Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Bienes Nacionales. Está dentro del planteamiento programático y fue ella quien lo planteó. Janet Jara propone la extensión, la continuidad del plan de emergencia habitacional, porque de las 250.000 viviendas en construcción en diferentes niveles, evidentemente que eso no resuelve, es un avance importante, pero no resuelve el déficit cuantitativo. Sí. Ahí, Marcos, bien breve, para alcanzar a tratar el último tema, porque mira, nos quedan 2 minutos para cada uno y sin réplica, así que piensen bien lo que van a decir. No, les quiero preguntar simplemente sobre estas conversaciones que se están dando, entiendo que aceleradamente y contra lo que se estila en estos tiempos con alto nivel de consenso, para efectos de provocar una reforma política que entre en vigencia antes del próximo periodo parlamentario. Ahí además, Marco, eres como semi-incumbente en la pregunta, y que tiene algunos ejes, ¿no? Por ejemplo, establecer un umbral mínimo de 5% de votos a nivel nacional para los partidos que tengan representantes en el Congreso y que cesarán en su cargo quienes renuncien al partido que declaró su candidatura. Como ustedes bien saben, esto desde el punto de vista coyuntural dialoga muy directamente con los temores que tiene Renovación Nacional sobre la eventual renuncia de su senadora recién electa Camila Flores, que podría involucrar, dicen también, a algunos otros diputados que entraron al Congreso en cupo de Renovación Nacional y que podrían irse al Partido Republicano. Es un poco lo que se señala y lo que se comenta, ¿no? Bueno, todo el Partido de la Gente. Bueno, y el Partido de la Gente, obviamente, misma cosa, ¿no? Marco Barraza. Yo echo de menos en la discusión respecto a la reforma al sistema político cuál es el propósito final que se quiere con la modificación. Se quiere aplicar una legislación que defina redistritaje, se quiere aplicar una legislación que establezca sanciones para el discolaje a propósito de partida de un... Parece que lo urgente es lo segundo y que lo primero... O se quiere, que parece que es lo que no está en el debate real, hacer que el sistema político procese con resultados más oportunos las demandas sociales. Yo ese elemento central, el último, no lo veo presente en la discusión. La veo más centrada en el carácter de incumbentes. Entonces, yo creo que el debate tiene que ser más integral. Lo he dicho en este mismo panel, en reuniones, en conversaciones previas, en intercambios ante los radioescuchas, que una discusión sobre reforma al sistema político tiene que tener a la vista la eficacia, la eficiencia, la capacidad de resultado y de procesar demandas del sistema político. Los niveles de frustración y agobio son grandes. Entonces, es una bala de plata una modificación al sistema político, y hacerlo solo por consideraciones de redistritaje, por consideraciones de discolaje, que son debates legítimos. O sea, yo también soy partidario que quien salga de su bancada, renuncie a su partido, pierda el cargo. Yo soy partidario de aquello, no tengo ninguna duda sobre eso. Y es consistente con el modelo electoral, a propósito que se vota por partido y por persona. Pero una discusión sobre reforma al sistema político creo que ha carecido de un debate real respecto sobre los propósitos del sistema político. Y en eso hay deudas sociales muy fuertes. O sea, la discusión sobre la ley de ISAPRE se demoró 10 años y el resultado fue magro.
Fue malísimo. Polín, bueno, respecto de esto, hay diagnósticos, hay propuestas, tenemos los 2 procesos constitucionales, tenemos varios insumos, ¿no? La propuesta de la comisión experta, donde hubo un amplio consenso desde el Partido Republicano hasta el PC, pero aún así no hemos podido avanzar, salvo en propuestas muy pequeñas, muy acotadas, concretas, como lo que, por ejemplo, traía ayer el diario La Segunda, que daba cuenta de esta negociación encabezada por el ministro Elizalde. ¿Por dónde crees tú que debiera ir la cosa pensando en una reforma integral al sistema político? Sí, y en el entendido de lo que se está discutiendo hoy día, lo urgente, ¿no? Claro. Lo importante como que parece que no va a entrar. Sí, a ver, yo creo que es fundamental que se pueda partir haciendo esta reforma. Yo creo que fue de las grandes pérdidas cuando no se aprobó en el último proceso constitucional, ¿cierto? La propuesta, porque lo que más hacía cargo y cambiaba era un sistema político que literalmente no funciona, está muerto. Tenemos un parlamento que de verdad es una selva, donde cada uno hace lo que quiere, se sale del partido cuando quiere. Entonces yo creo que estos 2 puntos, el umbral del 5%, está bien, tiene que haber un mínimo. No puedes tener, digamos... Aunque perjudique Bópoli, Polín. Aunque lo perjudique, yo en eso, y esa es la gran gracia de Bópoli, que somos fieles a nuestras convicciones. Acá es más importante el concepto que la sobrevivencia personal, porque estás por hacer las cosas mejor. Entonces, creo que esos mínimos son fundamentales. Creo que sí acá hay ejes rectores que son súper importantes. Uno de ellos es menor fragmentación. Si esta fragmentación en la que estamos no va a permitir nunca que se apruebe ningún proyecto de ley, porque cada uno se manda solo y al final no logras generar, porque la política se hace con diálogo, con acuerdos, buscando lo que es mejor para el país. Y cuando tú tienes que negociar 50 posturas distintas, claramente no vamos avanzando. Y por lo mismo el tema de que si tú, el del discolaje, que si tú te sales del partido por el cual saliste electo, toda la razón que pierdas tu escaño, porque también es un engaño. La gente votó por ti porque vota por esas ideas políticas, vota por ese partido, y después tú renuncias y te vas a otro. Entonces, ¿qué le estás diciendo a tus electores? Así, esto de ser mercenario en la política, irte al mejor postor de quién te pasa más plata para poder financiar tu campaña, de verdad que es vergonzoso. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que si después no les gusta lo que dicen, se van al partido del lado. Entonces creo que eso hay que de verdad ponerle fin, porque si no lo hacemos, vamos a ver que da lo mismo quien esté gobernando, no vamos a avanzar de verdad en todas las reformas que se requieren. Entonces yo creo que es los 2 puntos que si bien tal vez no abordan todo lo que quisiéramos, pero son fundamentales, por lo menos para tener un mayor orden en el periodo que viene. Y yo creo que el propio presidente Boric, ahora que está terminando, se dio cuenta que otra cosa es con guitarra, que todo lo que dijo después era muy difícil de hacer. Él creía que era llegar y la varita mágica y todo iba a suceder. Ya, pero ahí estaba abriendo otro tema, Polín. Estaba abriendo otro tema, aprovechando para de otra decirlo. vez. Está bien, para otra vez. Muchas gracias, Polín, que tengamos un buen fin de semana, Polín Cantor. Muchas gracias. Que estén bien. Y Chao, chao. Marcos Barraza, panelista Gracias a Polín y a de ustedes. antaño de esta radio. Muchas Diputado gracias. electo. Muchas gracias. Vamos a ir Chao, un breve chao. alto y a la vuelta vamos a conversar sobre un libro súper interesante con el que queremos no cerrar la semana de la radio, pero al menos la de Radio Análisis. Vamos y volvemos. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, no. No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Ya. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil.